La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Desiree necesitaba cambiar de coche y aunque tenía algo de dinero ahorrado, para pagar el total decidió solicitar un préstamo y así poder financiar su compra. Pues nada, yo necesitaba cambiar el coche porque tengo un bebé y el que tenía estaba bastante mal. O sea, que era una cuestión de necesidad, que no era un capricho. Y estuve dando vueltas y vueltas al tema. Yo no disponía del dinero para hacer la inversión de golpe. O sea, tenía una parte, pero me faltaba otra. Y desde el mismo concesionario trabajaban con una financiera. Un préstamo al consumo es una operación de financiación que permite a muchas personas acceder a bienes y servicios que de otra manera serían inaccesibles para ellas. También puede ayudar a hacer frente a gastos imprevistos que pueden surgir en un momento determinado, pero antes de firmar se deben conocer todos los detalles de este producto. De esto, de qué son los préstamos al consumo y de los conceptos que debemos entender bien a la hora de contratarlos, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F, un podcast que quiere acercarte a la economía de forma sencilla, para que puedas tomar decisiones basadas en una información fiable. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Zinga. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Los préstamos al consumo pueden servir para financiar una gran variedad de productos y servicios. Por ejemplo, para comprar un coche, como en el caso de Desiree, pero también para financiar los estudios, hacer reformas en casa o realizar un viaje con motivo de una fecha especial. Para ponernos en contexto, aquí van unas cifras. Este tipo de préstamo representó en 2023 el 8,2% del crédito total en España, tras incrementarse casi un 3% según los datos del Banco de España. Un repunte que se produjo en un entorno de descenso generalizado del volumen de crédito marcado por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que se notó en la concesión de hipotecas. Respecto a lo que se paga por contratar estos préstamos, su tipo de interés medio, también según el Banco de España, se situó a cierre de septiembre en el entorno del 7,5%. En este tipo de operaciones tenemos dos figuras que debemos conocer: un prestamista, que entrega la cantidad de dinero, y el prestatario, que es la persona que recibe ese dinero y se compromete a devolverlo en cuotas periódicas con un interés determinado. Todas estas cuestiones, las cuotas y el interés, pero también el importe total a pagar, el capital prestado y otros posibles gastos, son las condiciones del préstamo y se recogen todas ellas en un contrato que deberán firmar ambas partes. En el caso de Desiree, ella lo realizó a través de la propia financiera que le ofrecían desde el lugar donde compró su automóvil. Fue sencillo, lo que pasa que ahí está también un poco la trampa, ¿no? Es más sencillo que hacerlo con el banco, pero por supuesto las condiciones, sin ser las de los bancos, las mejores, las condiciones en una financiera son bastante peores. Y luego la garantía y bueno, al final tú tienes un banco y aunque haya pocas sucursales y cada vez queden menos, siempre hay un lugar de referencia físico al que puedes ir y hablar con una persona. En este tipo de financieras eso se pierde. Y como siempre decimos, antes de firmar cualquier contrato, debemos entender bien varios conceptos clave. Uno de ellos es el tipo de interés nominal. Esta campana que hemos oído será familiar para quienes escucharon nuestros anteriores episodios. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado bien y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. El tipo de interés nominal, TIN, es el precio que el banco cobra por prestar dinero. Se expresa en porcentaje y se mantiene fijo durante toda la duración del préstamo. En los escaparates de los bancos, donde anuncian este tipo de préstamos, o en los folletos informativos suele aparecer este término como TIN, con sus siglas, y junto a ellas también vemos muchas veces otras, TAE, que se refiere a la tasa anual equivalente. La tasa anual equivalente, TAE, es un porcentaje que refleja el coste total del préstamo, incluyendo el tipo de interés nominal y otros posibles gastos asociados. Es útil para comparar diferentes ofertas de préstamo. Otro de los conceptos que se deben tener en cuenta antes de contratar un préstamo de este tipo es la duración, es decir, los plazos y el orden en que se realizarán los pagos. Normalmente los préstamos se pagan en cuotas. ¿Y cómo se calculan? Mediante el sistema de cuota constante, conocido como canon francés.
Así siempre se paga la misma cantidad, sin aumentos ni disminuciones mientras dure el préstamo. Lo que sí debemos saber es que estas cuotas comprenden una parte de amortización de capital y otra de intereses, y aunque su importe sea siempre el mismo, en ellas puede variar la proporción de estos dos conceptos. ¿Y qué pasa si un cliente deja de pagar las cuotas? Que deberá abonar una penalización por incumplir su obligación, que se conoce como interés de demora. El interés de demora es la cantidad adicional que debe pagar el prestatario si incumple con alguna de las cuotas. Es una penalización que se calcula sobre la cantidad impagada. Otra situación que puede darse es que el cliente renuncie al contrato durante los 14 días siguientes a la firma. Estaría ejerciendo su derecho de desistimiento y entonces lo que tendría que hacer es devolver el capital prestado más los intereses generados hasta esa fecha. También puede ocurrir lo contrario, que el cliente quiera devolver el dinero antes de lo previsto, ya sea una parte o la totalidad de la deuda pendiente. A esto se le conoce como reembolso anticipado y el banco puede cobrar una compensación. Los expertos aconsejan que antes de solicitar un préstamo se debe hacer un estudio sobre la capacidad de pago, es decir, valorar tu situación personal, tu estabilidad laboral y cuáles son tus ingresos, tus gastos fijos y otras deudas que puedas tener. Estas no deberían superar el 40% de tus ingresos. Si pides una cantidad elevada, se recomienda un plazo mayor de devolución para que las cuotas sean más asequibles y también para tu tranquilidad. Además, podrías contemplar la posibilidad de contratar un seguro de protección que te cubra en caso de imprevistos. Además, hay que tener cuidado también con los préstamos rápidos y con los minicréditos. Efectivamente, es importante leer la letra pequeña para saber quién concede estos préstamos y cuánto hay que pagar de intereses, porque a veces pueden ser bastante elevados. Y una cosa más que quiero contar, Marta, la digitalización está cambiando la forma de operar en este segmento. Actualmente, la mayor parte de la financiación al consumo se concede a través de canales digitales, con experiencia totalmente online y a través de procesos mucho más rápidos y automatizados. De hecho, en todas las fases de la contratación de los préstamos hacen uso de nuevas tecnologías. Te pongo algunos ejemplos, Raquel. Se utiliza la biometría y la videoconferencia en la identificación del cliente. Además, para establecer un score de créditos se usa la inteligencia artificial. Y finalmente, la firma digital para conceder el préstamo. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto, empezamos con prestamista, que es quien entrega una cantidad de dinero, y prestatario, que es la persona que tiene esa necesidad de financiación. Tipo de interés nominal, TIN. El tipo de interés que se paga por el dinero prestado. Tasa anual equivalente, TAE, es un porcentaje que refleja cuál es el coste del préstamo y sirve para comparar las diferentes ofertas que le proponen las entidades financieras a cambio de prestar dinero. Se trata de un indicador que incluye, además del tipo de interés, otros costes que el cliente debe asumir al contratar el préstamo. Cuotas, cada uno de los pagos que el cliente debe hacer para devolver el capital prestado más los intereses que correspondan. Interés de demora, penalización que el cliente debe abonar si incumple su obligación de pagar la cuota. Bueno, pues hasta aquí este repaso a los préstamos al consumo. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca el bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca y el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo. Hemos contado también con la colaboración de Matilde Martínez y la coordinación de Laura Cristóbal.